Listo, Doc. Hola, buenas tardes, doctor Sánchez. Sí, Yo acá estoy con la doctora Tinoco conectados, que solo nos podemos conectar con un teléfono, pero aquí estamos de momento. De guardia los dos, pero aquí estamos. perfecto, claro. Gracias. Muy bien. Sheila, usted da el banderazo. Dele, Doc. Ya. Tienen mi pantalla, sí. Sí, señor. ¿Me escuchan bien todos? Yo sí. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Cuando la doctora Araya me habló, yo ni me acuerdo realmente ya qué fue lo que me dijo, pero pensé en preparar este tema que es una de las cosas en las que me he estado ocupando en los últimos años. De alguna manera es una herencia de la unidad de cuidado intensivo quirúrgico que empecé y donde me dejaban los pacientes y que nadie quería operarlos. Y pues supongo que con todo este tiempo habremos desarrollado alguna experiencia que podría transmitirles, y esa es la idea. Yo voy a revisar lo que hay, pero sobre todo voy a decirles lo que he estado haciendo por si les sirve para su práctica profesional. Entonces, el abdomen abierto, eso AB significa abdomen abierto, pues es un manejo quirúrgico que lo empezamos por ahí de los años 80, 90 tal vez, en el país. Y digamos que yo personalmente lo traje de aprendizaje de las rotaciones que hice en el Hospital Bentop de Houston, un hospital de trauma, donde estaba el doctor Mattox, el doctor Feliciano, que todavía anda por ahí, los dos, y que empezaban con estas técnicas para manejar los pacientes que no se podían manejar en un solo momento. Y entonces en aquella época se cerraban los pacientes con pinzas, se cerraba con piel, se ponían mallas con zipper, tal vez lo han leído, yo lo hice en el Calderón Guardia en algún momento, pero después cambiamos a la bolsa, que fue bautizada por el mismo doctor Mattox en su segundo texto de trauma como Bolsa de Bogotá, porque él, estando yo en Houston, hizo un viaje coincidentalmente, no fue que yo estaba ahí y le di permiso que fuera, no. Él tenía un viaje a hospitales de América Latina y pasó por Cali y otros hospitales de Colombia y vieron que ahí donde había muchos pacientes de guerra, etcétera, no tenían recursos y usaban la bolsa del suero para cubrir el abdomen. Y entonces lo bautizó como Bolsa de Bogotá. Probablemente al mismo tiempo ya nosotros lo estábamos usando porque no teníamos plata para comprar mallas, pero así se bautizó y pudo haber sido Bolsa de San José, pero bueno. Entonces el abdomen abierto pues es una técnica que vino para quedarse porque hay condiciones que no podemos resolver en un solo momento. ¿Y qué pasaba con estos pacientes en la época en que nosotros empezábamos cirugía? Bueno, se nos morían muchos. La mortalidad era altísima, ¿verdad? Por sepsis no controladas, pacientes que tratábamos de arreglar en un solo momento, en un politrauma con grandes infusiones de cristaloides y quedaban edematosos, etcétera, y pues lo cerrábamos con una hipertensión intraabdominal severísima y de feria no teníamos ventilación mecánica adecuada, en fin, se nos moría la gente. Entonces, hay muchas indicaciones, aquí pongo este grupo de indicaciones, entre más usemos
el abdomen abierto, pues más probabilidad vamos a tener de que se nos rompa el intestino y que se nos haga derrame intestinal y que se nos forme lo que vamos a hablar, que es la fístula, entre comillas, enteroatmosférica. Bueno, el abdomen abierto se clasifica un poco así de esta manera, pero cuando tenemos problemas realmente es el 3 y 4, ¿verdad? Que es un abdomen ya con presencia de fístula, una asa que se rompe, sea porque quedó débil el intestino, sea porque se erosionó, sea porque la bolsa lo rompió, porque las mallas se filtraban completamente el intestino a través de la malla con la presión del abdomen y se terminaba rompiendo el intestino. Por eso dejaron de usarse. Y el abdomen congelado, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, cuando tenemos una fístula, eso está precioso, ¿verdad? Eso no es lo que ustedes ven. Esto es una fístula enteroatmosférica y corrijo el término de fístula. La definición de fístula es una comunicación de un órgano epitelizado, tráquea, vejiga, intestino, con la piel a través de un trayecto fistuloso, de un tracto fistuloso. Aquí no hay eso. Lo que trataremos aquí es diferente. Es una comunicación directa de la luz interior a la atmósfera. Y por lo tanto no cumple la definición de fístula. No deberíamos de hablar de fístula. El término correcto fisiopatológicamente sería una enterostomía, un enterostoma que se hizo por irritación y pérdida de una parte del intestino. Cuando tenemos una fístula enteroatmosférica, definitivamente pues es una pesadilla quirúrgica para todos. Para todos. Y entonces aquí vendría el punto de prevención. Lo más posible, el abdomen abierto no debe abusarse de esta arma quirúrgica. Yo lo he visto mucho, he visto abdomen abierto sin una razón específica, sin un plan para darle el seguimiento adecuado a ese abdomen y mucho menos a veces que el mismo cirujano que decidir al dejar el abdomen abierto, le dé el seguimiento al paciente para saber qué esperar de eso. Entonces, lo mejor para esto es la prevención, pero de todas maneras se van a presentar porque hay pacientes pues, que van a tener cosas muy jodidas. Y pues la frecuencia no deja de ser importante. Vean, uno puede buscar estadísticas y trabajos, ¿verdad? Pero digamos que en general, en este trabajo que está citado ahí abajo, la frecuencia en abdomen no séptico anda más o menos en un 4%, la posibilidad de que se le haga una fístula o una enterostoma de estos. Y en el paciente con sepsis es hasta de un 12%. Un 12%. El cierre espontáneo es muy raro, como vamos a ver ahora, o bajo, pero sí podemos decir raro, porque no hay un tracto que se cicatrice y que se cierre, ¿verdad? No hay tejido vascularizado alrededor para la reparación. Y la mortalidad, a pesar del avance, el cuidado crítico y todo, va desde números bajos hasta 40%. Entonces, cuando nosotros empezábamos, yo me acuerdo que hice una medición en la unidad de cuidado intensivo quirúrgico bautizada UCI-QX y la mortalidad del abdomen abierto, por diferentes razones, era del 35%. Entonces, ahorita en las unidades grandes, buenas, anda como un 20%. De tal manera que cuando uno decide dejar un abdomen abierto, tiene que tener en mente que el paciente tiene una condición importante y que tiene una posibilidad de morirse importante. Si ya llegó a esa etapa, pues hay que cuidarlo muchísimo para que no solo no haga la hernia y el enorme problema posterior, sino que no se nos muera, ¿verdad? La posibilidad de que se muera una persona con esto es alta.
Hay un trabajo ahí publicado que dice que los factores de riesgo de fístula enteroatmosférica, así que coincidieron, curiosamente son pacientes que se les hizo resección de colon, que se les hizo reanimación con grandes volúmenes, sobre todo politraumatizados, y obviamente por los pacientes que requieren muchas reintervenciones, y esto en general es por sepsis. En este trabajo, por ejemplo, vean que se mide la incidencia en un paciente con sepsis abdominal fue del 54%. Es altísima, es la más alta que he leído. El cierre espontáneo, muy bajo, como dijimos, menos de un cuarto. Pero sobre todo quiero que veamos estos datos y por eso lo puse. La estancia promedio de estos pacientes es de 3 meses. 3 meses, y ustedes saben que hemos tenido pacientes de 6 meses y de más. El uso de VAC es de 22 veces recambios. Carísimo. ¿Cuánto vale eso? Duración del VAC 43 días. La mortalidad igual muy alta. Y si solo trasladamos a costos, esto es casi un desastre, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de no llegar a esto. Ciertamente es imposible por la naturaleza de las cosas que tenemos, politraumatizados, baleados, etcétera. Pero hay que tratar el abdomen abierto muy acuciosamente en las primeras etapas, no solo para ir afrontando pared y que no haga hernia, sino evitar lesiones desapercibidas, etcétera. Tratar de limpiar el abdomen con las menores veces posibles de lavado que se puedan hacer para evitar este tipo de enterostomías. En estos pacientes, por supuesto, todos los principios de manejo, igual que en una fístula enterocutánea, como hemos visto enteral, aplican igualmente. Nutrición, hidratación, tratamiento de la sepsis, protección de la piel, etc. Todo es igual y hasta más intensivo porque a veces no hay cómo aplicar los bolsas y las bolsas colectoras y apósitos. Todo esto en general conduce al abdomen congelado, cementado, pegado, sobre todo cuando usamos el VAC, que es un gran amigo, pero que, como vamos a ver, favorece la granulación muy rápidamente y entonces se hace una costra enorme que tapa todo y lo congela. Ok, y en opinión de algunos autores, lo anterior hace muy difícil la opción quirúrgica. Y hay gente que dice que es, por ejemplo, un abdomen impenetrable. Bueno, no existen abdómenes impenetrables, ¿verdad? Hay que quitarse eso de la mente. Todo es posible. Claro que difícil, claro que el paciente corre riesgos, etcétera, pero todo es posible. Ok, lo ideal que es, pues sería hacer una resección intestinal con anastomosis y que no pasara nada, y que no fugue, que todo muy bien. O si no se hace anastomosis, desviar el contenido intestinal, ya sea con una ostomía proximal y una fístula mucosa, que tampoco es fístula, sino es otra ostomía mucosa nada más. Pero muchas veces no es posible, ¿verdad? Porque el intestino pues está inflamado, no pega, hay una retracción mesentérica enorme, no se puede sacar un asa hacia afuera, y edema, etc. A veces no se puede, aunque uno quiera. El manejo apropiado, bueno, consiste en aislar y recoger todo el gasto de la fístula, disminuir su producción usando somatostatina o derivados de somatostatina, inhibidores de bomba de protones y todo lo que uno puede darle al paciente para disminuir la producción de líquido. Proteger los tejidos es importantísimo porque la lesión, sobre todo las sustancias ácidas o alcalinas, queman completamente la piel y a veces el paciente está más afectado y con más dolor y síntomas de las lesiones que tiene en piel que lo que le está ocurriendo en el abdomen. Y favorecer la granulación con nutrición y VAC y todas estas cosas. Favorecer la granulación es difícil por la debilidad de los tejidos, alrededor gran inflamación, derrame constante de líquido enteral.
con un paciente que está en pleno estado catabólico, con deshidratación asociada, desequilibrio electrolítico, quemadura química, ¿verdad? En muchos de los casos con sepsis asociada, más las morbilidades que puedan tener los pacientes, que es neumópata, que no satura bien, que es diabético, que la glicemia está por los cielos, que es hipertenso, cardiópata, etcétera. Todas esas cosas sumadas a esto, pues hacen mucho más difícil el manejo. La meta sería disminuir lo más posible la fase aguda de una enterostomía de estas. Y la corrección quirúrgica es recomendada por muchos autores no tempranamente, sino hasta que se hayan estabilizado todas las adherencias y el proceso inflamatorio. Y hablan de 8 a 12 meses, por ejemplo, en la literatura. 6 meses, 8 meses, 12 meses. Esto tiene grandes consecuencias de costos y un enorme, creo, poco valorado por nosotros y por los que publican inclusive artículos, un enorme trastorno para el paciente en su aspecto físico, psicológico y social. Y todos los cuidadores que circulan alrededor de un paciente de estos, porque requieren un enorme cuidado, cambio de bolsas, de crema, de un montón de cosas. Entonces, a mí a veces me preocupa frescamente decirle a una persona, tenemos que esperar 6 meses, por ejemplo, para resolverle esto, y el paciente con grandes problemas no puede trabajar, no puede producir, y en los hogares con grandes problemas para mantenerlos. Pero bueno, pareciera que en esas condiciones es cuando se tienen mejores resultados. Bueno, ¿qué técnicas se han usado para lograr controlar la producción de una enterostomía de estas? Un chorro, ¿verdad? Ustedes lo han visto descrito en la literatura. Entonces, hay muchas cosas, y cuando hay muchas cosas es porque no hay una que sea absolutamente buena. Yo voy a permitirme revisar muy rápidamente esas cosas que están ahí, pero lo que quiero al final es decirles, digamos, lo que la experiencia me ha dictado de cómo proceder. Bueno, el BAC es un método que se derivó de una forma de apósitos. Nosotros lo hacíamos. No sé si ustedes alguna vez se han enterado, pero este método la industria lo cogió de una idea que tuvieron cirujanos de poner un plástico perforado adentro de las tripas para que no se pegaran, y luego ahí le ponían un paño, y luego le ponían un plástico, y luego le poníamos otro paño, y le poníamos esa cosa que ponemos, que le gusta mucho a Sheila y a Vanessa para los pacientes cuando le vamos a hacer la incisión. ¿Cómo se llama eso? Bueno, ya se me olvidó eso. Entonces ahí le poníamos succión, y succión de pared. Y eso lo vieron los compañías y lo industrializaron, obviamente mucho mejor, con esponjas y todo, ya no con paños, con mucho más estudio fisiopatológico y todo esto. Y pues yo diría que es un arma importantísima. En un principio se indicó más para abdomen abierto y fístulas internas que atmosféricas, no intercutáneas propias. Pero algunos autores, bueno, ustedes saben que opinan más bien que no les gustan fístulas y que más bien las perpetúa por la succión que produce. Y hasta el momento hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Entonces, esto es el BAC. Todos sabemos lo que hace, ¿verdad? Retira los flujos, mejora la circulación y entonces la granulación, limpia y disminuye la colonización bacteriana, etc. Este es el BAC. Entonces, el BAC, todos lo conocemos y ahí está el que estamos usando. Es un arma muy útil. Yo lo que digo es que a veces usamos el BAC sin una indicación apropiada.
y eso nos congela o nos solidifica la cavidad, y entonces después no nos animamos a entrar a ella a resolver, por ejemplo, una ruptura de intestino que esté más profunda que la superficie. Pero bueno, este es un método, mucha gente lo usa, no es tan bueno ni se hizo para fístula enteroatmosférica, que es lo que estamos hablando, pero también se utiliza el mismo sistema con otros volados ahí para favorecer la granulación y el cierre de la fístula. Se pueden usar muchas cosas, casi todas estas cosas las hemos usado, no hay ninguna que sea la pomada canaria, ni tampoco ninguna que se pueda aplicar en todos los pacientes. Han habido casos que hacemos una cosa y nos funciona y al otro sí le funciona, y cuando menos en un mismo paciente, en lo que creímos que era menos importante, es lo que le funcionó. Entonces es bastante, no puede sacar uno como un parámetro. Pero bueno, hay apósitos biológicos, pueden usar fascias, dura madre, injertos de cadáver, ¿verdad? Que uno podría utilizar. No tenemos un banco de tejidos para hacerlo, pero se podría usar. Apósitos sintéticos, matrices celulares, mallas absorbibles, esos sí los usé yo. Mallas de Dexón y Vicril son bastante buenas, pero el poro era muy grande. Resistían para que no se entrara el paciente, pero entonces si el abdomen duraba mucho abierto, el intestino empezaba a filtrarse por el poro de la malla y terminaban también haciendo fístula. Si no era así, la fístula se absorbía al final 2 meses, 3 meses y ya no había ese riesgo. Dicen algunos que inhibe ciertos inóculos bacterianos, estas mallas, sobre todo la de Dexón, y que se podía usar en pacientes con algún poquito de sepsis. Pero digamos que no es una indicación específica para eso. Se puede usar fibrina, se puede usar cianocrilato, hemos usado todas estas cosas y en algunas nos ha funcionado unas cosas y otras no. Entonces aquí tenemos algunas de esas, ¿verdad? Ayudados con sondas para conducción de la fístula. Ahí se enumeraba el estoma flotante. Bueno, esto se puede hacer de muchas maneras. Se puede colocar un plástico adhesivo o no sobre el orificio de fuga que se sutura al borde de la bolsa, de las asas vecinas, y al proceso inflamatorio, a este grueso que se forma, tratando de aislar el derrame. Ahorita vamos a ver una imagencilla que nos explica esto. Cuando se hace esto, se aconseja una sutura continua, fina, para favorecer que no haya fuga y además para que no se rompa ese tejido fibroso inflamatorio que hay alrededor del intestino. Perdón. Y luego a eso se le coloca una bolsa recolectora, como esto, por ejemplo. Entonces esto se puede usar, ¿verdad? A esto se le puede colocar una bolsa recolectora y uno puede tapar el resto con un bac, si quiere, para hacerlo granular, y después eso quedaría como un estoma flotante, que es lo que llaman en esta técnica. Para esto, el cirujano tiene que hacer proyecciones en el tiempo y hablarle al paciente, claro. No son reparaciones definitivas, sino que uno tiene que estimar tiempos y decirle al paciente, vamos a tener esto, vamos a ver si resulta, en un tiempo le ponemos un injerto, etc. Ok. También se puede usar el bac, les decía yo, haciendo y provocando desde el sitio abierto de enterostomía y conduciéndolo hacia afuera y rodeándolo con esponja para que granule alrededor y que se pueda al final crear una fístula verdadera con un trayecto y que sea más fácil de cerrar de esta manera. Entonces aquí hay un abdomen, aquí hay una asa abierta, aquí,
y aquí hay otra. Entonces, esto lo están cuidando con crema, con un apósito ahí, y luego a eso le aplican la esponja y se le pone por encima el plástico, la succión, y eso jala entonces todo lo que tiene el paciente de afuera. Entonces, es una fístula conducida con un VAC. También se puede utilizar un tubo o sondas, ¿verdad? Eso lo usaron algunos compañeros hace un tiempo, pero sin el VAC, y eso solo no funciona. Entonces, algunos colocan en la luz intestinal una sonda que puede tener una cabecita, como la de Malecot, puede ser una Petzer o puede ser una Foley también. La Foley no se hizo para eso realmente, porque no tiene un orificio terminal, es cerrada al final. Cuando usen la Foley para eso, hay que cortarle la puntilla. Sin cortar, obviamente, el balón, porque si no pierde uno el efecto del balón. Aquí lo que hacen es que cubren la salida y el resto del abdomen, ponen la sonda y le colocan una esponja alrededor de la herida, y entonces la sonda se saca a través de la esponja, y esto se sella con plástico y se hace la succión negativa así. Entonces lo que se trata es de que granule y poder crear casi un estoma flotante, igual que en el otro, para luego retirar las ondas y poder ser capaces, una vez que esté granulado, de poner algún tipo de plástico ahí o de algún otro producto para recoger la producción de la fístula. Los chupones, las teterillas de biberón, también lo hemos usado. Me acuerdo de una experiencia una vez, no me acuerdo si era Vanessa o Sheila la que estaba en España, y había un problema de estos, y uno de los cirujanos se le ocurrió pedir una tetera, y anduvieron por todo el hospital buscando la tetera, y todo el mundo asombrado porque querían un chupón en la sala de operaciones. No me acuerdo quién era, yo estoy seguro de que estuve en una sala del 12 de octubre y estaba Sheila o estaba Vanessa, no me acuerdo quién, y iban a resolver. Hubo un paciente que creo le habían hecho un trasplante de intestino y que tenía un problema de esto, de fístula atmosférica. ¿Y yo? ¿Qué era? ¿Shay? Sí, yo. Sí, bueno, es cierto, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Sí, correcto. Era una paciente de un trasplante de intestino que se complicó y justo andaban buscando la chupeta. Sí, bueno, yo he usado esto también, no sé si antes o después de eso, creo que antes ya yo lo había usado. Francamente no me han dado un buen resultado, porque sobre todo a veces no hay cómo suturar ni dónde suturar la teterilla, y a veces son muy duras. Pero el principio es el mismo, es sellar con la teterilla con una sutura fina, punto bien seguidito, para que no haya fugas, y conducir la teterilla y a una bolsa recolectora. Es muy simple, es así. Se corta la teterilla, se utiliza y se pega o se sutura, y se pone ahí alrededor un VAC para generar granulación. Ok. Cuando hay fístulas internas y no están expuestas totalmente, bueno, hay gente que ha hecho esto, ¿verdad? Le ponen una esponja que viene desde el sitio. Supongo que esto hubiera servido en aquella señora que tuvimos muy compleja, que se nos terminó muriendo ya curada. ¿Cómo se llamaba? La señora Blanquita, de este año, el año pasado. Helga. Sí, gracias. Colocar una esponja desde el sitio, bueno, al principio, cuando venía la fístula, desde la cresta ilíaca derecha. Pero probablemente no nos hubiera servido, porque era una malla que estaba arrollada allí y que había roto el intestino. Y eso, mientras uno no saque la malla, no hay forma de corregirlo. Pero bueno, ellos describen en fístulas profundas que uno pueda colocar esto, y a través de la esponja que uno meter una sonda para que no se colapse la esponja, y llevarla hacia afuera,
y así tratar de conducir y hacer un trayecto y hacer que se cierren de una forma más fácil. La utilización de parches, bueno, si uno tiene, pues puede hacerlo, ¿verdad? A veces es difícil. Esta técnica yo no la he usado. Ellos dicen que le tapan la luz intestinal con algún tipo de material y se deja taponeado y hasta que haya una reparación de toda la parte del abdomen abierto y luego quita la sonda y repara la fístula. Eso no me convence mucho, nunca lo he usado. El uso de flaps sí lo he usado, ¿verdad? Es deseable, yo diría siempre que podamos. Por lo menos yo intento siempre que puedo usar el EpiPlum y muchas veces en estos pacientes, lo practico en uno de los últimos, por el proceso inflamatorio que ha tenido, tienen el EpiPlum todo arrollado, pero él está ahí. Si uno llega y lo busca y lo saca y muchas veces le sirve para poner una cobertura en una rafia o una anastomosis que uno hace que está pobremente vascularizada o muy edematosa, etc. Entonces, he usado EpiPlum, ligamento redondo, el mismo meso intestinal de una área que se ha resecado me ha servido a veces, que es uno de los territorios mejor irrigados, donde uno corta el intestino en el meso y que funciona muy bien. Nada más que hay que tener cuidado de no angular mucho el intestino para no producir obstrucción. Y la pared abdominal, pero la pared abdominal se debe usar toda vez que uno esté seguro que no ejerza tracción o tensión sobre la reparación que uno ha hecho. La conversión a estoma significa que cuando uno tiene una enterostomía de esta cerca de un borde de herida, entonces puede tratar de disecar la pared para pasar el orificio a trabajar como onostomía y tratar de cerrar la herida de alguna manera con algún malla biológica, malla absorbible, etc. Entonces, esto es así. Tenemos una fuga aquí, el cirujano aquí lo que hizo fue despegar esta pared, correr la piel para allá, ¿verdad? Y dejar la fuga aquí, el asa, no está ni siquiera aproximada, está ahí nada más. Entonces, luego lo manejan como una ostomía, es una conversión a estoma. Bueno, hay pacientes que no se les puede hacer nada. También tuve pacientes de estos y hay sistemas de recolección para esto que se aplican a toda una herida, ¿verdad? Que está bañada y que tiene múltiples orificios y que uno no ve condiciones metabólicas, nutrición, electrolítica, etcétera, como para hacer algo quirúrgico, bueno, ni modo. Y hay sepsis asociada, etcétera. Hay que tratar de recoger todo eso, que no queme, etcétera. Y una bolsa como esta, nosotros teníamos unas que eran rectangulares y le aplicábamos a toda la herida para recoger eso mientras pasa la catástrofe metabólica. Muy bien. Y las opciones quirúrgicas que yo digo que siempre se pueden, que a veces nos vemos obligados a hacerlas aun cuando los pacientes no tienen condición metabólica adecuada porque, bueno, porque nos están muriendo, porque lo estamos perdiendo, porque pierde mucho líquido, porque está muy séptico, lo que sea. A veces hay que entrar en malas condiciones, pero obviamente lo ideal es entrar a resolver estas cosas cuando el paciente tiene una recuperación del estado catabólico, está en fase anabólica y tenga una mejor condición de cicatrización y de tejidos. Las opciones quirúrgicas, de ahí, uno tiene que adaptarlas, yo creo, a cada uno de los pacientes. No se puede decir con regla general, yo voy a tratar de hacerlo en adelante, más o menos de cómo yo he procedido, pero no hay una receta tampoco para esto. Pero lo que quiero enfatizar es que lo ideal es que hay que esperar a que el paciente esté, digamos, en una condición mejor.
no me apunto, y mejor quiero decir, si uno tiene una cuestión de esta resuelta y todo, es de 3 meses, 4 meses, ¿verdad? Yo no me apunto a esperas tan largas como 6, 8, 12 meses, porque pienso en el costo para el sistema, el costo psicológico para los pacientes, social, etcétera, que es muy alto. Entonces, todos los pacientes tienen cosas diferentes, ¿verdad? Y hay que adaptar lo que uno va a hacer a cada uno de los enfermos. Algunos tienen obstrucción, algunos no, solamente un ovillo, ahí tiene una malla envuelta, que es como el caso de Helga, ¿verdad? Entonces, bueno, mis aprendizajes han sido que no existe un abdomen impenetrable, ¿verdad? Muchas veces se pone o se ponían los expedientes, abdomen congelado, no se puede entrar, etc. Todo se puede hacer, pero un abdomen pegado así, de esto no se hace en una guardia, no se hace en la noche a las 3 de la mañana, no, porque uno está cansado y esto es muy demandante, y entonces si uno se pone a hacer esto así, probablemente provoca más lesiones de las que iba a reparar y pierde más intestino del que el paciente debería, y después terminamos en problemas de intestino corto y todas estas cosas que son también un gran problema. Recomiendo tratar al paciente médicamente y recuperar su estado séptico, por supuesto, y electrolítico y nutricional. Me apunto que a lo sumo 3 meses después hay que hacer un intento quirúrgico. No a ciegas, pero sí, digamos, forzar el manejo para que nutricionalmente el paciente esté bien en esa etapa. A la hora de operar, si el paciente tiene una fuga visible, es empezar por ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno tiene? Y empezar a disecarlo desde ese punto. Si no hay un espacio seguro, iniciar, ¿verdad?, por la pared y empezar a despegar la pared hasta encontrar un espacio seguro, unas asas más sanas, y luego venirse de atrás hacia adelante. La parte de adelante del cascarón, del abdomen abierto, sobre todo congelado, es lo más difícil, y a veces uno se pierde ahí y puede hacer lesiones. Y si no se puede hacer nada de eso, pues un consejo es iniciar por un lugar virgen de la pared, donde no haya señales de cirugía. Eso lo he hecho también, y hemos entrado hasta casi por el espacio posterior para poder guiar. Eso lo hice en Helga, por ejemplo, en la primera cirugía que me la anotaron, le entré por el espacio posterior para lograr un sitio virgen y de ahí dirigirse hacia donde está el problema. Si no hay nada de esto, pues hay que iniciar a disecar el cascarón inflamatorio, ese que produce, sobre todo si se ha utilizado VAC, ¿verdad? Pero pues eso tiene unos milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, dependiendo de la cronicidad, y hay que ir despacio para no provocar una lesión hasta encontrar algún tipo de división, espacio interasas, y poder penetrar por ahí. La disección debe ser muy cuidadosa, el trato de los tejidos debe ser delicado. No recomiendo no hacer excesiva tracción. Muchos de los huecos que tuve en algunos pacientes fue no porque rompía a la hora de disecar, sino porque estaba traccionando muy fuerte. Y ese tipo de intestinos son muy frágiles. Yo no recomiendo el monopolar. Soy loco por el bipolar, ustedes han visto, ¿verdad? La disección con bipolar produce muy poco daño. Es muy difícil penetrar la pared intestinal con un bipolar. Pero claro, hay que tener también cuidado, pero con un monopolar fácilmente se mete uno en el intestino, y es entonces un área que podría estar sana y que es una asa muy alta y que no tenía que resecar y que tiene que rafiar, y que a las 3 operaciones esa es la que está fugando, y entonces, bueno, hay que prevenir este tipo de cosas. Y en su defecto, si no les gusta el bipolar, pues la disección cortante cuidadosa es lo mejor. Hidrodisección, disección cortante, etc.
les recomiendo reparar todos los desgarros que se producen en el momento en que los ven, porque después ya uno no los ve, está cansado, los deja, y ahí es donde se hace la próxima, el próximo huequito. Para mí el uso del bipolar es maravilloso, eso lo aprendí en Francia, permite una disección sin sangrado, el volumen que pierden los pacientes es muy poco. Uno de los problemas que yo tenía cuando disecaba estos abdómenes al principio y que estaban muy pegados era una pérdida de volumen y de sanguínea enorme. En un paciente que está muy delicado, pues esto es un dato más de mortalidad. No afecta a la pared intestinal, excepto que uno se meta ahí muy bruscamente o que le den una pinza muy puntiaguda, a veces puede ser, ¿verdad? No, para esto se necesita de punta roma. Deshace las adherencias lábiles fácilmente y yo quemo las que son muy firmes, les fundo y a veces las corto con tijera. Cuando se logra disecar el sitio de fuga, debe aflojarse bien el asa, de modo que no tenga tensión para la hora de coserlo. Toda sutura que ustedes hagan ahí encima del pegoste no va a funcionar, porque eso se mueve en masa cuando el paciente empieza a respirar y todo, y se traccionan los hilos y se rompe. El asa que uno repara tiene que estar floja, suelta, ¿verdad? Que no esté fija a otras estructuras. Muy bien, asegurarse que no haya un sitio de obstrucción, visto como una asa gruesa dilatada seguida de una asa muy delgada, como me pasó en uno de los pacientes que reparé hace poco, que finalmente tuve que hacer una resección con Diana porque no funcionaba la que había hecho, a pesar de que se había hecho 2 o 3 veces bien, porque estaba obstruido por el proceso inflamatorio. Bueno, a la hora de hacer suturas hay que valorar bien el color, el sangrado, la motilidad, el edema, la distensión, etcétera, para valorar qué tipo de cirugía, si en un plano o 2 planos, si hay que ponerle parches, etcétera. Mi consejo es que si no afecta más del 50% de la circunferencia, se puede hacer una rafia transversal, la mayoría de las veces. Y idealmente si se puede usar un parche es mejor. Busquen el epiplón siempre, es un buen amigo del cirujano y un epiplón bien vascularizado le puede salvar a uno, al paciente, sobre todo la vida. Ok, la rafia que uno hace de quedar suelta, ya lo dije, idealmente que no quede expuesta en la superficie donde está la bolsa o donde está la malla o donde está el back, porque se va a volver a abrir. Idealmente que no quede expuesta. Y libre de tensión, por supuesto, ya lo mencionamos. Si se afecta más del 50%, pues se debe hacer resección hasta llegar a un área que tenga buena vascularidad, poco edema, buena motilidad, poca distensión. A veces no es posible y hay que apuntarse en el área menos mala. Pero bueno, buscar ese tipo de cosas. La anastomosis que yo hago en estos intestinos es término terminal y uso puntos extramucosos. Entre más lesionado y sufrido esté un intestino, más suturas producen más isquemia y de momento queda bien, pero después nos da fugas. Entonces, para preservar la vascularidad. Las suturas terminales en pacientes que tienen problemas de irrigación, pacientes de la tercera edad, con problemas vasculares, con problemas de diabetes, etcétera, son mucho más riesgosas y ahí yo recomiendo, sí, entonces la anastomosis lateral. Si no hay buenas condiciones y el paciente tiene una condición metabólica y vascular difícil, lateral, para que haya, y cerca del meso, no en el borde antimesentérico, sino cerca del meso, para que la vascularidad sea mejor. Ok. Casi siempre en los casos en donde hay que resecar, al mismo tiempo hay que soltar todo el intestino para asegurarse que no hay obstrucción distal al punto donde uno está haciendo la anastomosis. Porque una de las fallas de una anastomosis de estas,
lo sabemos, pero me insistió Diana en el último paciente y efectivamente estaba obstruido y por eso era que no estaba funcionando lo que estábamos haciendo. Entramos, lo despegamos completamente, vimos que estaba obstruido, sacamos el área dilatada y un poquito de la distal, hicimos una anastomosis lateral y funcionó. Entonces hay que soltar todo el intestino en esos casos. Nuevamente, dejar la anastomosis protegida no expuesta, revisar repetidamente el intestino que queda por fugas desapercibidas o despulimientos de serosa. A veces hacemos la anastomosis, estamos cansados, es tarde, queremos irnos y no revisamos otra vez. Y el paciente a las 48 horas, 36 horas está con secreción intestinal. Y a veces no es la rafia o la anastomosis que hicimos y es otra cosa. Entonces hay que revisar muy bien, hay que lavar muy bien, revisar muy bien, 4 ojos, 6 ojos, poner al instrumentista que vea y al ayudante, al cirujano, despacio, revisar todo para que no se hayan las menos, porque siempre van a haber, ¿verdad? A veces no se ve bien, hay una pequeña cosita ahí de milimétrica y de pronto se hace grande. Y luego practicar el cierre temporal escogido, el que hayamos decidido de acuerdo a la etapa en que está el paciente. Si es que es malla, si es que es bolsa, si es que es la piel nada más, o si es que vamos a aplicar un back, pues lo hacemos. Depende de la condición del enfermo. Bueno, eso es lo que yo tenía que conversarles. Quería más que todo darles, digamos, mi visión de haber estado metido en muchos abdómenes de estos. Pues hay que casarse con el paciente, hay que ir proyectando las cosas, haciendo planes, ¿verdad? Y a veces se le truncan a uno, pero haciendo programas, digamos, quirúrgicos en el tiempo y irle transmitiendo al paciente y dándole confianza de por dónde vamos, porque ellos a veces no saben qué es lo que está pasando, no saben por qué los llevan tanto a la sala y tienen obviamente la enorme incógnita de que se van a morir y todo esto. Entonces, obviamente pues sabemos que esto tiene una mortalidad alta, pero si los apoyamos probablemente vamos a tener mejor resultado. Ok, comentarios de todos, por favor. Perdón, yo antes de que ellos quisieran comentar, quisiera agradecer al doctor porque todo esto que ustedes recibieron aquí son excelentes consejos para la vida y quería mostrarles precisamente lo que aprendemos nosotros o lo que aprendimos nosotros a su lado, doctor. ¿Me puede dejar de compartir para compartir algo que quería ponerle? Sí, claro. Voy a ver. Aquí. ¿Sí? Deja, no, está aquí. Volví a conectar, Doc, sí. Deja de, ahí pongo. Ajá, deja de. Ok, sí. Ya. Ahí. Esto, bueno, muchas veces el Doc sabe, le he llamado para pedirle consejos cuando me he topado con un abdomen complicado, ¿verdad? Y complejo. Todos estos consejos y le digo que hasta la fecha todos han sido completamente efectivos. Esto que el doctor comenta de hacer la anastomosis en un adulto mayor con un abdomen un poco complicado en el que queremos asegurarnos de que la vascularidad esté bien y que la anastomosis funcione. Me recomendó una vez hacerlo lateral, muy cerca del borde mesentérico para asegurarnos de la buena irrigación y efectivamente salió bastante bien la paciente adulta mayor que ya se le había intentado hacer una anastomosis terminal del intestino delgado, que usualmente son bastante benévolas digamos, cuando se hacen en el primer momento. Y otra, que sé que Fabiola se acuerda,
es Merian, y quería compartirles justo eso porque aquí están aplicados todos los, déjenme ver, ya les pongo, todos los consejos que el doctor en este momento ha escrito. Fabi, ¿usted se acuerda de Merian? Obvio. Y la pandemia de Merian. Sí, claro, ¿cómo olvidarse de eso? Sí. Entonces quiero mostrarles porque justamente es como la recopilación, esta coraza que habla el doctor, déjenme que ya busque porque aquí cuando ya uno pone compartir se le pierde la fecha de las fotos. Es importante que sepan todo esto y que efectivamente si se siguen las cosas así, tener paciencia, algo que nos ha enseñado muchísimo el doctor es que hay que dedicarles tiempo a despegar un intestino complejo, hay que tener realmente paciencia para poder tener el mejor resultado. No son cirugías fáciles, son largas y realmente no hay que desesperarse porque si no uno hace más huecos que beneficio. Bueno, aquí me está venciendo la tecnología, pero ya casi llego. Si quieren pueden ir hablando mientras yo sigo la foto. La foto y el video que es. Aparentemente no es tan fácil compartir cuando ya se pone el Zoom. Bueno, yo en lo personal quería agradecerle al doctor por este espacio que en un muy corto tiempo nos da consejos tan valiosos que los que hemos tenido la oportunidad de entrar con él a la sala de operaciones. Bueno, sabemos que cada vez que uno entra con el doctor aprende algo nuevo, un punto nuevo, un toque nuevo, por dónde entrar a un abdomen complicado. Y realmente es lastimoso que los chiquititos que están empezando ahorita la residencia no hayan logrado entrar lo suficiente con él porque realmente ha sido un maestro para todos. Y realmente se lo agradecemos. Con gusto. Para servirles. ¿Qué, Sheila? ¿No salió? No, pero es que está muy lindo, Doc, espere. Ah, bueno. Es que realmente, o sea, es que es toda la recopilación que usted acaba de decir, me parece excelente, porque en realidad aquí, ya la encontré finalmente. Aquí se aplicó todo lo que usted dice. Ya las encontré y estoy tratando de compartir. Kevin. Hola. Sí, Doc, yo también quería decir un par de cosas. Bueno, como dice Fabi, nosotros estamos obviamente súper agradecidos y de verdad que fuimos muy afortunados en tener casi que hasta el final de nuestra residencia un maestro como usted, Doc. Desde la pasada visita con tan académicas, con los dibujos ahí en la sábana del paciente, explicando procedimientos quirúrgicos y demás, hasta en sala de operaciones, como dice Fabi, viendo pues cosas que uno en realidad es lo que todos queremos llegar a hacer, llegar a ser un cirujano como usted, doctor. De verdad le agradecemos mucho y que esta etapa nueva que viene la disfrute al máximo. Gracias, Kevin. Sheila. Sí, señor. Bueno, esta foto que atravesé ahí en la plena plática de Kevin, este es el abdomen de Merian, justamente lo que comentábamos de un abdomen hostil, o bueno, al doctor no le gusta el hostil, pero un abdomen complejo. Es que el hostil es uno. El abdomen está ahí, tranquilo. Sí, yo sé. Y ese que compartí y descompartí, ese es justamente el abdomen de Merian y
si no luego les paso el video, que era lo que quería compartir originalmente, de las múltiples fístulas, o más bien los procesos enteroatmosféricos que tenía esta paciente, que realmente lo hacían bastante retador, pero que con todas estas enseñanzas del doctor, definitivamente uno entra tranquilo y aplicando todo esto. Entonces, en realidad yo creo que llevamos de su legado, y nuestra misión es continuárselo, porque definitivamente, y los chiquillos saben que cuando hemos despegado, tanto la doctora Otero, la doctora López o mi persona, hemos despegado alguna pancita compleja, siempre nos decimos, nos ganamos el Sánchez de oro. Sí, realmente, igual creo que el último que entré complejo fue con Michelle en un abdomen de ginecología que tuvimos que usar. Yo le decía, vea, Mitch, aquí le voy a enseñar todas las técnicas del doctor: bisturí, bipolar, esto, otro, Metzenbaum, o sea, dice, la digitoclasia, todo usamos. Y gracias a Dios, esa paciente salió bastante bien. Pero eso es, por dicha, por todo este conocimiento que usted ha dejado, y que nosotros seguiremos pasando, porque realmente es para la vida. Y entonces yo le quiero también agradecer, porque yo fui residente y lo tuve 4 años de residente y lo he tenido todo este tiempo. Y de verdad que uno agradece mucho todo ese tiempo que usted dedicó para la enseñanza, y lo dedica todavía. Bueno, muchas gracias. Yo quería también aprovechar esta conversación en la que nos podemos ver casi cara a cara. Bueno, yo no veo a nadie, pero ustedes me ven por lo menos. Para agradecerles también su presencia y su amistad. Todos aprendemos de todos, y yo aprendo mucho de ustedes. Y en el nombre de ustedes quiero darle las gracias a todos los residentes desde el año 1988 que empecé a tener residentes en el hospital. Supongo que son un montón. No los tengo a todos, y entonces tengo que, pues, despedirme de ustedes en esta etapa, que no me estoy muriendo, pero que sí bueno, tal vez, no sé, pero que me obliga ya no a estar tan involucrado. Quedo, como les dije a las doctoras, a la orden cuando se ocupe mi opinión, o incluso ir al hospital. No veo ningún problema. En tanto haya alguien que se responsabilice por las tortas que yo haga, no tiene que haber ningún problema. Realmente esto para mí es un gusto, siempre fue un gusto, un placer poder comunicar lo que a mí me comunicaron también en muchos hospitales de aquí, en muchos hospitales de afuera. He tenido la oportunidad maravillosa de ir a muchos países, a muchos lugares, y ahí he aprendido muchas cosas. Con esto los insto a salir, los invito a que hagan el esfuerzo para ver cómo se hacen las cosas en otros lados. Y siempre amé el decir y el enseñar. Paradójicamente, yo no soy de la planilla del posgrado. Hace muchos años me excluyeron por una situación muy circunstancial con un coordinador que había. Pero eso no me importa a mí, porque nunca me importó, porque
realmente uno tiene que respirar y como respira, enseña con todo lo que uno hace. Y creo yo que la mejor forma incluso de enseñar es haciendo, y no solo lo que uno hace en la sala de operaciones, sino cómo uno se puede conducir con los enfermos, en las relaciones interpersonales con los otros colegas. Tenemos que erradicar esa forma de patán que había de ser del cirujano. Tenemos que ser personas finas, personas educadas, personas de altura, como son todos ustedes. Los insto a continuar y me pongo al servicio en esta nueva etapa que he decidido así un poco repentinamente. Los quiero mucho a todos. Perfecto. Muchas gracias, Doc. Y queríamos Gracias. una foto de grupo. Entonces, a los compañeros que les falta abrir sus cámaras, queríamos que aquí estamos y hemos disfrutado O realmente. pijama, no importa. Hemos disfrutado realmente la charla y todas estas enseñanzas y me digo, así como tarea para mí, tratar de pasar todo. Sé que lo mismo hará Diana y Vanessa. Entonces, realmente muchísimas gracias y estamos nada más esperando aquí los últimos chiquillos que abran la cámara para tomarnos la foto de grupo, que ahora es así. De manera virtual. Hoy me comuniqué con mi antiguo maestro Juan Jaramillo. No sé si saben quién es él. Juan Jaramillo es al que le debemos el desarrollo del Hospital Calderón Guardia y sobre todo de la sección de cirugía. Él fue el que políticamente consiguió la construcción del edificio norte y el edificio de emergencia sur por sus conexiones políticas. Era un gran cirujano, más dedicado a colon y recto. Fue el jefe que yo tuve y quien me facilitó el hecho de cursar estos caminos de la cirugía. Y él le contaba hoy que había decidido esto y estaba muy contento por lo que yo le decía que es hoy el hospital y cómo son ustedes y todo esto. Espero cuando tenga esa edad, si llego, poder decir lo mismo de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Doc. ¿Están todos listos para pelar el diente? Bueno, espérense, por aquí voy, ve. Como ahora es una foto así. Va a poner una, dos. Sonrían. Ya sonó. Va otra por aquello, porque usted sabe, hasta en lo virtual hay que hacer eso. Va una, dos y... Muchas gracias. Muy bien. Un gustazo de verlos. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas Gracias, Doc, igualmente. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en el trasplante más tardito. El zarpe, Doc, el zarpe. Es en serio.